al suo santo nome, luce del mondo, Cristo Signore, lode, gloria a te. En esta charla, más que una charla, pretende que ser pues una oración guiada. Acercarnos desde la oración a la contemplación del rostro de Jesús, del divino rostro de Jesús. Y a mí me gustaría empezar pues esta meditación, esta charla, pues con un pasaje de la Escritura. Y vamos a leer del libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículos del 10 al 14. Dice así: empieza a hablar mi amado y me dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y vente, porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado. Se oye el arrullo de la tórtora en nuestra tierra. Echa la higuera sus yemas, y las viñas en cierne exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente, paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos muéstrame tu semblante. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. Bien, empezamos con este texto en que se nos relata pues esa búsqueda del el amado busca a la amada y la amada busca al amado. La amada pues ha sido siempre la imagen de la Iglesia y el amado ha sido Jesucristo, pero también el amado es Jesús y la amada es cada una de nuestras almas, nuestras personas, nosotros. Bien, para empezar a contemplar el rostro de Jesús, yo os quiero explicar algo de mi experiencia personal con el rostro de Jesús. Y es que yo cuando era pequeño, a mí me pasó una cosa curiosa, que es que yo la persona de Jesús no la empecé a conocer hasta bien tenido uso de razón y ya casi adolescente. Pero antes, en mi niñez, tenía una facilidad grande para contemplar pues, a Dios en las criaturas. Me gustaba mucho contemplar las estrellas en el cielo, me quedaba ensimismado mirando pues la naturaleza, el paisaje, los animalitos que veía por ahí. Me gustaba mucho el silencio y encontraba en esto una presencia amorosa de Dios. Y en mi interior, después ya desde la madurez, pues he visto que esta primera experiencia de Dios, del Dios creador, había sido la experiencia de Dios Padre. Después vino la experiencia de Dios Hijo y os tengo que decir que al descubrir a Jesucristo, al descubrir que Dios tiene rostro, se abrió una ventana a mi experiencia de Dios. Y es que resulta que el ser humano, todo ser humano, tiene como una ventana hacia su interior. Y esa ventana hacia el interior, hacia el corazón, es el rostro que tiene cada uno de nosotros. Fijaros que seguramente habéis tenido la dificultad, pues todos estos días que llevamos con el tema de la pandemia, esta del COVID, y aquí en España debemos llevar la mascarilla puesta a todas horas, incluso cuando vas por la calle solo. Y la gran dificultad que hay de comunicarnos unos con otros, porque falta ver el rostro. El rostro es una ventana hacia el interior, hacia el corazón, hacia el alma. Esa ventana es el rostro. Pero aquí viene algo maravilloso y hermosísimo. Si el rostro es una ventana hacia el interior y el ser humano es imagen de Dios, entonces debemos pensar que Dios también tiene una ventana hacia su interior. Y esa ventana hacia el interior de Dios es el rostro de Jesucristo. Esa ventana que da a lo íntimo del corazón de Dios es el rostro de Jesucristo. Y así me ocurrió a mí. Pasé de la experiencia del Padre a la experiencia del Hijo y contemplando el rostro del Hijo pude conocer mejor al Padre.
Y es que a través de la contemplación del rostro de Jesús conocemos a Dios, conocemos al Padre y tenemos también experiencia del Espíritu Santo. El rostro de Jesús es una ventana hacia la Trinidad, al interior mismo de la Trinidad. Y esto es una experiencia profunda del Dios que es amor y que quiere habitar en nuestras almas. Mirad, todos nosotros tenemos impreso en el alma un gran deseo de conocer a Dios. Eso está puesto ya en nuestra naturaleza. El deseo de Dios está puesto. Está puesto en nuestro corazón el deseo de ver el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Está puesto. Ya como ha explicado también en la charla Monseñor Víctor, que decía que el rostro de Dios al principio en la Sagrada Escritura se nos muestra en el Antiguo Testamento como el rostro de Dios no se muestra del todo. Está reservado al momento oportuno, a la plenitud de los tiempos, cuando se muestre en Jesucristo. Pero Dios se comunica igualmente, aunque no muestre todavía su rostro, lo va velando. Llega un momento en que en Jesucristo lo desvela. Y ese es el gran descubrimiento. Mirad, y cuando yo tuve esta experiencia de Jesús, fue en un retiro, yo tendría unos 13 años aproximadamente, y estaba enfrente de un sagrario en un retiro que hice yo con el colegio, y yo sentí una presencia de amor grande que salía de allí del sagrario. Y yo pensé, el amor viene de una persona, no existe una cosa, a mí no me puede amar. El amor es interpersonal, viene de una persona y ahí dentro hay una persona divina. Y esa persona divina es Jesús. Y sentí fuertemente la presencia divina de Jesús en el sagrario. Pero allí experimentas a Dios que se hace concreto. En el rostro de Jesús experimentamos como el Dios del que todos podemos tener experiencias si pensamos un poquito, como nos dicen también los salmos, la creación habla de las maravillas de Dios. El que piensa un poquito, el que tiene un poco un espíritu contemplativo, se abre a esa presencia de Dios y descubre a Dios creador. Pero ese Dios creador se hace concreto en la persona de Cristo. Y entonces ahí descubres, como decía yo al empezar, esa ventanita. Bueno, pues vamos a entrar por esa ventana, pues con la ayuda del Espíritu Santo, para contemplar el rostro divino. Pero antes de entrar es necesario pedir algo importantísimo, que es el don de la humildad, porque Dios se revela a los humildes. Y por eso hemos de contemplar el rostro de Jesús desde la fe, no quedándonos solamente en aspectos exteriores, sino metiéndonos en el misterio que nos quiere revelar el rostro de Cristo. Y es necesario que seamos humildes, que nos quitemos un poquito nuestro racionalismo, que lo tenemos como aquí incrustado, sobre todo aquí en Europa, en Occidente, muy incrustado el racionalismo. Fijaros lo que le ocurre a Moisés cuando se le revela a Moisés el nombre de Dios, todavía no su rostro, pero ya como que Dios se desvela un poquito y se le muestra a Moisés algo de su intimidad, que es el nombre de Dios. Fijaros lo que ocurre. Moisés, esto lo podemos leer en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Moisés está allí pastoreando unas ovejitas y ve allí una zarza que empieza a quemar y no se consume y se acerca. Pero el primer acercamiento que tiene Moisés es racional. Voy a ver qué ocurre con esa zarza. Y escucha desde dentro de la zarza, porque el fenómeno aquel era algo mucho más profundo, era la presencia de Dios. Todavía Dios no podía mostrar su rostro. Y se escucha una voz desde dentro de la zarza que dice: Moisés,
descálzate, porque el lugar que estás pisando es un lugar sagrado. Y allí nosotros empezamos esta meditación descalzándonos, porque vamos a entrar en un lugar sagrado, en una ventana que nos hace entrar en la intimidad de Dios. Descálzate, que el lugar que pisas es sagrado. Nos va a mostrar el Señor a través del rostro de Jesucristo su misma intimidad. No hay lugar más sagrado. Ahora, cuando entramos contemplando el rostro de Cristo, todo aquello que era insondable se nos va a volver permeable. Dios nos va a mostrar su interior y se nos va a mostrar en forma de amor profundo. Por eso debemos entrar con profunda reverencia y pidiendo siempre la gracia de la humildad. Pensemos que nosotros nos vamos a acercar a contemplar el rostro de Dios. ¡Qué privilegio tengo yo tan grande para poder contemplar el rostro de mi Señor, el rostro de Dios, y quedar con vida! ¡Qué privilegio tan grande tengo! Y debo entrar en este misterio, en estos misterios, con temor y temblor, pensando, ¿quién soy yo, mi Señor, para que tú me hagas tal merced, para que tú me hagas tal gracia, una gracia tan grande? Bueno, pues vamos allá, vamos a entrar por el rostro de Jesús. Y entramos en la dulzura del rostro de Cristo primero. Y lo primero que nos damos cuenta al contemplar la dulzura del rostro de Cristo es su trascendencia, su poder. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, lo que se llama el prólogo, se nos dice lo siguiente. En el principio allí estaba el verbo, existía la palabra. Y nos dice el Evangelio de San Juan, el verbo estaba proston theon, que significa siempre el verbo, el Hijo Eterno del Padre, siempre estaba de cara a Dios, de cara a Dios. Y nos dice también el Evangelio que todas las cosas que existen en el mundo son hechas por la palabra de Dios. Yo quiero empezar meditando el rostro de Cristo, imaginando a Jesús, imaginando el rostro de Cristo, pero ya no en el momento en que Jesús estaba aquí en su vida, aquí en la tierra, sino en el momento de la creación. La persona es la misma, todavía no ha tomado carne, pero la persona es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno del Padre. Y este Verbo, en el momento de la creación, imagina su rostro, creando las cosas, dando vida a las cosas. Imagina el rostro de Jesús, el rostro de Cristo, el rostro del Verbo eterno del Padre, pronunciando cada cosa. Nos dice la Escritura en el Génesis, y Dios dijo, y cuando Dios dice, la cosa existe. Se crean las cosas. El amor de Dios es tan grande que lo que Él ama empieza a existir. Eso es una maravilla. Imagínate ahora a Dios pronunciando tu nombre. Fijaros que ya vamos contemplando el amor que Dios nos tiene ya desde el principio, mirando su rostro. Y lo que nos quedamos cuando contemplamos el rostro de una persona, y cuanto más el rostro de Dios, nos quedamos en sus facciones. Enseguida decimos, pues este es guapo, es feo, esta es guapa, esta es fea. Somos así, no hay que juzgar así. Pero cuando contemplamos el rostro de Cristo, si lo contemplamos bien, nos vamos a quedar prendados de su hermosura. Y es que Cristo es hermoso. En el Cantar de los Cantares que hemos empezado leyendo, pues este versículo, pues va explicando cómo el amado va buscando a la amada va buscando al amado. Hay un momento en el cantar en que la amada o la esposa ha perdido al amado, no sabe dónde se ha metido.
Y fijaros cómo después San Juan de la Cruz, que va a hacer un poema precioso que se llama El Cántico Espiritual, va a decir lo siguiente. Ella, la amada, está buscando al amado y no lo encuentra. Y entonces se pone a pasear por los prados, por los valles, y pregunta a las criaturas, pregunta a las flores, a los pajaritos. Y dice lo siguiente: ¿dónde está mi amado? Y las criaturas contestan: 1000 gracias derramando, pasó por estos valles con presura, y yéndonos mirando, con sola su figura, vestidos nos dejó de su hermosura. La misma figura de Cristo, el mismo rostro de Cristo, pasando, deja prendidos a todos de la hermosura del propio Cristo. Yo os aseguro que si contemplamos el rostro de Jesús, a nosotros al final se nos transfigurará el corazón y se nos transfigurará también el rostro. Como el mismo Moisés, cuando se ponía a hablar con Dios, salía allí de la tienda del encuentro y parecía que se le había encendido la cara y todos los demás tenían miedo. Y lo hemos visto seguramente, que cuando alguien ora, se le transforma el rostro. Cuando alguien contempla el rostro de Jesús, te vas contagiando de sus facciones, te vas contagiando también de su belleza y de su hermosura. El Redentor de nuestra inocencia que habíamos perdido y de nuestra belleza que habíamos perdido por el pecado. En unas catequesis que yo tenía con jóvenes, para explicarles cómo desfigura el pecado la semejanza con Dios, yo les decía: mira, haceros todos con el móvil una fotografía. Todos hacían la fotografía y había una aplicación de estas que los jóvenes se entretienen, en que tú ibas pasando el dedo por encima de la cara de la persona y entonces se le ponía un ojo grande, reía mucho con eso. Yo les dije: haced eso, desfiguraros la cara en el móvil. Y ellos lo hacían, se desfiguraban el rostro en el móvil tal, y luego se reían mucho. Luego les decía: ahora inténtalo poner como al principio. Y volvían a hacer ahí movimientos con el dedo y era imposible ponerlo desde el principio, como al principio. Para ponerlo como al principio había que volver a la foto original. Y así nos sucede con Jesucristo. Nuestro rostro, nuestra semejanza con Dios ha quedado desfigurada por el pecado. Y en el rostro de Jesús vamos a encontrar el modelo original. Todos nosotros, nos dice la Escritura, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bien, pues Jesús es aquel del cual tú estás hecho a imagen y semejanza. Jesús es el modelo que es tomado por la Trinidad para crearte a ti. Él es el modelo. Por tanto, cuando contemplamos el rostro de Cristo, estamos contemplando dos cosas. A la vez que contemplamos quién es Dios, estamos contemplando quién es el hombre para Dios. Con qué belleza ha creado el ser humano, nuestro Señor. Vemos cuál es el proyecto original de Dios sobre nosotros y cómo nosotros lo hemos desfigurado. Nosotros lo que hacemos es poner una nube, un nubarrón encima de nuestro rostro y perdemos esa semejanza con Dios. Pedirle dos cosas al Señor: Dios, cuéntame quién eres, porque el rostro de Cristo es una ventana al interior de la Trinidad. Y Señor, cuéntame quién soy. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué es el ser humano para ti, Señor? Con tanta gracia, que lo has hecho con tanto amor y que le has dado, como iremos viendo en herencia, el mismo cielo,
Bien, ¿qué es el ser humano para Dios? Mirad, vamos a contemplar el rostro de Jesús ahora en el momento en el que Jesús es bautizado. No nos dice nada la Escritura sobre el rostro de Jesús, pero yo creo que su rostro tendría que ser especialísimo, porque en aquel momento hubo una manifestación trinitaria. Se oye el Padre, está el Hijo y desciende el Espíritu Santo. Pero cuando bautizan a Jesús se escucha una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me complazco. Bien, pues cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, así nos mira Dios. Eso es lo que somos nosotros para Él. Así nos mira el Padre. A nosotros, los bautizados en Cristo, el Padre nos mira y nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres Cristo, tú eres otro Cristo. Y ahora miramos qué imagen espera ver Dios Trinidad en nuestro rostro, sino la imagen del rostro de su Hijo. ¿Y qué imagen encuentra Dios Trinidad cuando mira nuestro rostro y ha sido desfigurado por el pecado? Descubrimos que por el bautismo estamos llamados a reproducir el rostro de Jesús. Nosotros que hemos podido ver el rostro de Jesús, tenemos una gracia increíble y debemos hacernos conscientes por nuestro bautismo de que Dios quiere manifestar su rostro a todo el mundo. ¿Cuánta gente hay que no conocen el rostro de Jesús? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay que necesita ver el rostro de Cristo para tener luz en sus vidas? Pues tú tienes esa luz y tú debes llevar el rostro de Cristo al mundo para que no esté en tinieblas. Reproducir el rostro de Cristo es contemplarlo e imitarlo. Los enamorados se imitan. Hay que enamorarse de Jesús. El esposo configura su vida y su ser con la esposa, y la esposa configura su vida y su ser con el esposo. Así nosotros con Cristo. Bien, la ventana para entrar en el misterio de Dios, en el misterio trinitario, la ventana es el rostro de Jesús. Pero esta ventana está en una habitación. Y ahora hay que descubrir cuál es esa habitación. ¿Dónde está? ¿En qué pared está esta ventana? ¿En qué habitación? Y la habitación donde está esa ventana es la Inmaculada Virgen María. Ella es la habitación donde está la ventana para entrar a Dios. ¿Y por qué? Pues porque no hay nadie como María que pasase más tiempo, y sigue pasando tiempo, porque en el cielo sigue contemplando el rostro del divino Jesús, de su divino Hijo, de su divino Creador. María contempla el rostro de Cristo y María se cristifica a ella misma contemplando el rostro de Jesús. María contempla el rostro de Jesús desde la encarnación. No nos pensemos que contempla el rostro de Jesús solo cuando Jesús ya ha nacido. Pues una madre, cuando está esperando ya el nacimiento de su hijo, ya empieza a contemplar a su hijo. Ya empieza a pensar, pues qué carita tendrá, y cómo será, y de qué color tendrá los ojos. Una madre piensa continuamente en su hijo antes de que nazca. Y María, la Virgen María, se deleita en la espera de contemplar el rostro de Jesús. Se deleita en la espera de contemplar el rostro de Jesús. Pidámosle a María que también en nuestra vida nosotros pasemos nuestra vida como ella pasó, pues esos 9 meses de espera para contemplar el rostro de Jesús. Que nosotros tengamos deleite
en la espera de contemplar un día por toda la eternidad el rostro de Jesucristo. María en estos momentos nos enseña a esperar el rostro de Jesús. Y María ya empieza a hacer todas las cosas en la presencia de su Hijo. Todas las cosas que hace María. Nos dice el Evangelio, María va guardando todas las cosas en su corazón. Y va guardando todas las cosas en su corazón y las va pasando siempre por la contemplación del divino rostro de Jesús. Bien, si yo os digo ahora, les digo a todos ustedes que cierren los ojos y piensen y se dibujen en la mente, en la imaginación, el rostro de Cristo. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Imaginemos allí pues el rostro de Jesús, cada uno como quiera. Y algunos habrán imaginado pues el rostro de Jesús pues sonriente, el rostro de Jesús cuando predicaba, el rostro de Jesús cuando curaba enfermos. Otros habrán ido al rostro de Jesús en la cruz. Lo normal es que todos nos hayamos imaginado el rostro de Jesús adulto. Cuando nos ponemos a imaginar a otra persona que además ha de estar a nivel nuestro de interlocutor, lo imaginamos, pues si somos de maduros, pues en la madurez. Y si somos niños, lo imaginamos niño. Pero vamos a empezar contemplando el rostro de Cristo, niño, el rostro de Jesús, niño. Vamos a mirar cómo la Virgen María contempla el rostro de Jesús recién nacido. Es un misterio muy grande. Esto nos revela la gran humildad de Dios, la gran sencillez de Dios y cómo Dios se manifiesta en lo pequeño. La grandeza y la omnipotencia de Dios la descubrimos a través de la humildad y la pequeñez que se nos manifiesta en la contemplación del rostro del niño Jesús. A los niños les es más fácil entrar en el misterio del nacimiento de Jesús y contemplar su rostro. A los mayores a veces nos cuesta un poco más, pero ¿a quién no le gusta ver el rostro de un niño y sentir la paz que transmite? Este Dios se muestra ahora pequeño, indefenso y vulnerable. Mira, yo os explico, yo estoy aquí en España, en la comunidad autónoma de Cataluña. En Cataluña hablamos un idioma que es el catalán. Somos bilingües. Y hay una palabra en catalán que la tengo que explicar un poquito para entenderla. Pero la palabra se llama acaronar. Acaronar. Acaronar viene de cara y significa coger la carita así del bebé y hacer caricias al bebé. Es decir, acaronar, yo no sé cómo se dice esto en castellano, pero en catalán es muy bonito. Bueno, pues yo imagino que me explico bien, se entiende lo que quiero decir. Pues en tus manos está acaronar el rostro de Dios. El rostro de Dios que se manifiesta pequeñito. Cuidar el rostro de Dios. Porque después, en la cruz, ese mismo rostro se va a ver desfigurado para mostrarte la fealdad del pecado. Ese mismo rostro va a quedar manchado para mostrarte a ti qué es el pecado y cuánto nos separa de Dios. Dios se nos manifiesta en el rostro de un niño pequeño, en el rostro de Jesús recién nacido. Vamos avanzando, porque vamos a hacer como un recorrido a través de la vida de Jesús, contemplando su rostro. María contempla el rostro de Jesús
y al contemplar el rostro de Jesús se le van todos los dolores y sufrimientos. ¿Qué dolores y sufrimientos tenía María? Pues mirad, estar allí en Belén, lejos de casa, en una noche fría, que habían cerrado las puertas todos, y allí iban a nacer el Hijo de Dios en un pesebre, que es el lugar donde comen los animales. Pues en José y en María hay sufrimiento, hay preocupación, no pierden la paz nunca, pero hay preocupación. Pero cuando ven el rostro del Hijo, en cuanto ven al rostro de Jesús, se van todas las preocupaciones. Porque el rostro de Jesús entra y se pone delante tuyo, consolándote. Vamos a pedir al rostro, a Jesús, que por la contemplación de su divino rostro, cuando Él es niño, se sanen en nuestro corazón y en nuestra alma todas aquellas cosas que nos preocupan, que nos inquietan, y que nos transmita el Señor la alegría de ver al Dios recién nacido. Más tarde, la Virgen María va a ir con Jesús y con San José a presentar al niño Jesús al templo. Fijaros que la presentación del niño Jesús en el templo es un intercambio del lugar de la presencia de Dios. El lugar de la presencia de Dios en el templo de Israel en el pueblo de Israel es el templo. Ese es el lugar de la presencia de Dios. Pero cuando Jesús entra en el templo, hay un intercambio de lugares. Ya el lugar de la presencia de Jesús ya no es el templo, porque el templo va a ser ese niño, va a ser Jesús. Y Él es el lugar de la presencia de Dios. Por eso, contemplando al rostro de Jesús, contemplamos toda la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entran allí, en el templo, se encuentran a un viejito, a un ancianito, Simeón, que había recibido la inspiración de Dios diciéndole que no moriría sin ver al Salvador. Y él pasa toda su vida esperando ver el rostro de Jesús Salvador. Y cuando tiene en manos a Jesús, tiene en sus manos a Jesús, aquel anciano mira el rostro de aquel niño y entonces exclama: ahora, Señor, ya puedo irme en paz, ya me puedo morir, ya me puedo ir de este mundo, porque he visto a Dios, he visto al Salvador. Mis ojos mortales han visto al Verbo eterno, han visto al Salvador. Esto a nosotros nos dice también muchas cosas. Primero, vivir siempre en la espera de encontrarnos un día cara a cara con Jesús, cara a cara con Dios. En esa espera. Y nos enseña también la alegría. Y el poder decirle al Señor: yo todo lo que quiero en mi vida es contemplarte a ti. Y si yo tengo eso en mi vida, habré descubierto dos cosas. ¿Para qué he sido creado? ¿Por qué he sido creado? He sido creado por Dios, por el amor de Dios, para contemplar a Dios. ¿Y cuál es el fin? El fin de mi existencia. ¿Cuál es el fin? Contemplar a Dios y alabarlo. Y estar en su presencia. Qué bueno, si eso nos lo da el Señor, ahora, ya en nuestra vida, podemos gustar de contemplar el rostro de Jesús, porque contemplar el rostro de Jesús es una experiencia ya del cielo, del mismo cielo. Pero Él ya puede morir. ¿Por qué? Porque ha encontrado al que es la vida. Si tú has encontrado la vida, pues ya puedes morir, no pasa nada. Has encontrado la vida eterna.
Bien, seguimos. El rostro de Jesús se nos va a manifestar también en muchas otras ocasiones. Una de ellas, pues, la elección de los apóstoles por la mirada de Cristo. ¿Cómo debía ser el rostro de Jesús? Para que él dijese a 4 que estaban pescando por allí: oye, ven, sígueme. ¿Cómo debería ser su mirada? Y es que la mirada de Jesús es penetrante, transforma el alma, conquista el corazón y te hace dejarlo todo para seguir a Jesús. El rostro de Jesús te mira y te dice: ven y sígueme. También vemos el rostro de Jesús cuando cura a los enfermos y especialmente cuando cura a los ciegos. La curación de los ciegos es algo que nos enseña también a nosotros a despertar de la oscuridad del pecado a la luz. ¿Cómo ha de ser la experiencia de un ciego? Que es ciego de nacimiento, como la curación que nos habla el Evangelio. Y que cuando Jesús le pone barro en los ojos, y cuando Jesús le limpia el barro de los ojos, y cuando Jesús ora por él, y cuando Jesús lo sana, este ciego abre los ojos y lo primero que ve en su vida es el divino rostro de Dios. Pensemos eso. Podemos decir: qué suerte la de este ciego, porque esa primera imagen no se le va a borrar nunca. La transfiguración, más adelante, Jesús, Jesús había anunciado ya varias veces había anunciado su pasión, había anunciado que lo iban a matar y que iba a resucitar el tercer día. Y antes, para preparar a los apóstoles a estos acontecimientos, antes se sube allí a 3 apóstoles, se los sube allí al monte Tabor y se transfigura delante de ellos. ¿Qué es la transfiguración? La transfiguración es que Jesús muestra su rostro divino, que es anticipo de la gloria de la resurrección. En el momento de la transfiguración hay una contemplación del cielo y de nuestro destino también. Allí Jesús nos quiere junto a él contemplando su rostro. Y esa experiencia de la contemplación del rostro de Cristo nos arranca del corazón lo que exclama Pedro: qué bien se está aquí, Señor, qué bien se está aquí en tu presencia. Me quiero quedar a tu lado, qué bien se está aquí. Cuando nosotros estemos inquietos, contemplemos el rostro de Jesús. Y si lo tenemos contemplado, y si hemos rezado y hemos orado, si hemos entrado por esta ventana en el misterio de amor de la Trinidad, enseguida tendremos paz. Y podremos decirle al Señor: qué bien se está aquí, Señor, en tu presencia. Jesús va avisando de su pasión. Pero antes de llegar a este ofrecimiento máximo, a esta entrega máxima de Jesús, hay un rostro especial que nos deja el Señor para contemplarlo todos los días. Y es aprender a descubrir el rostro de Jesús, el rostro de Cristo en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. Ha querido dejarnos en la Eucaristía la otra pasión de Jesús, la pasión de su corazón, el amor apasionado de Jesús. Ha querido dejarlo allí para que eso sea alimento perenne para cada uno de nosotros. Y en ese alimento vamos contemplando y conociendo. Por eso también la Eucaristía es el rostro de Jesús. Vamos conociendo el misterio del amor trinitario.
y llamamos antes de la pasión, antes del sufrimiento. Jesús nos ha querido dejar pues su amor en la Eucaristía, donde más se va a manifestar el amor de Dios, el amor loco de Dios, va a ser en los momentos de la pasión. Y en estos momentos de la pasión vamos a ver el rostro de Cristo desfigurado. Contemplamos el rostro de Cristo en su pasión en el monte de los olivos, allí en el huerto. Allí en el huerto nos dice la Escritura que Jesús empieza a sudar sangre. La primera gota de sangre de Jesús cae por su rostro y mancha su rostro. La primera gota de sangre no es de ninguna herida. La primera gota de sangre es de la angustia que siente Jesús, no tanto por el sufrimiento que va a padecer, sí, pero también la angustia espiritual de ver cómo su entrega va a ser ignorada por tantos y tantos a lo largo de los siglos. Y eso experimenta Jesús, el dolor del pecado en su alma, y eso le hace sudar sangre. Y se mancha por primera vez el rostro hermosísimo de Jesús. Acércate a Jesús allí en el huerto de los olivos y consuélale. Dice la Escritura que Dios, el Padre, envió un ángel a consolar a Jesús en ese momento. Pues susúrrale al ángel palabras de consuelo a Jesús. Dile a Jesús que por su sacrificio tantos y tantos darán la vida también por él. Que tantos y tantos se enamorarán totalmente del Dios que se ha enamorado locamente de cada uno de nosotros. Dile a Jesús ese sí que todavía tienes pendiente. Consuela a Jesús. Después vamos entrando en la pasión y vemos el beso de Judas en el rostro de Jesús. ¡Qué traición más grande! Un beso hiere a Jesús. El beso de la traición, como tantas veces nosotros, el beso de nuestras traiciones en la mejilla de Jesús. Jesús nos dice y nos mira, y contemplamos su rostro que nos mira fijamente y nos dice: ¿con un beso me entregas? Después, más tarde, Jesús, ante las autoridades, recibe una bofetada. ¿Cómo duele una bofetada? ¿Cómo duele? No es el dolor físico, es el dolor interior, la bofetada que recibe Jesús. Pidamos a Jesús sentir nosotros también esa bofetada. Porque es tu amado, es tu rey, es tu amor el que está allí y lo están ultrajando. Si abofetean a tu esposo, a tu esposa, a tu madre, a tu hijo, a tu hermana, ¿cómo te sientes tú? Pues es tu amor, es el amor de tu vida el que está allí ultrajado y aguantándolo todo por puro amor para salvar el mundo. ¿Cuántas bofetadas le hemos dado a Jesús en su divino rostro? Bofetadas de los mismos elegidos por Cristo, que nos apartamos, que no vivimos al 100%, que quedamos atrapados en la mediocridad, etcétera, etcétera. Más tarde, el rostro de Jesús, de Cristo, coronado de espinas. El doctor Juan Sánchez nos explicaba ayer que la corona de Jesús no era una coronita así, sino era como un casco apretando toda la cabeza de Jesús y que hizo derramar sangre por todo su rostro. El rostro de Cristo, tu amor, tu Salvador, tu vida, coronado de espinas.
el rostro de Cristo que se mancha de la sangre que derrama su frente, su cabeza. Esa es la corona que quiere Jesús, una corona de espinas. Jesús tiene por trono en la cruz. Ese es su reinado. ¿Cómo nosotros huimos tan fácilmente de las cruces? Ofrezcamos al Señor nuestro seguimiento incondicional, aceptando por Él todas las cruces que nos sobrevengan en la vida, teniendo presente su divino rostro. Después el rostro de Jesús en la cruz, rostro de sufrimiento que irradia paradójicamente perdón y misericordia. Jesús no tiene la mirada perdida, no la tiene. Va mirando a uno, va mirando a otro, te mira a ti. Se detiene en ti y derrama junto con su sangre, va derramando su perdón y su misericordia. Él se detiene en ti y te pide que lo mires y que contemples su rostro en la cruz. Ahí te dice, mírame, contempla mi rostro, así me ha puesto tu pecado. Pero también así te libro yo de tu pecado, con el inmenso e infinito amor de un Dios que se entrega por el hombre. El rostro de Cristo es el rostro de Dios, del Dios que ama hasta el extremo. Jesús muere y es descendido de la cruz y es puesto en brazos de María. Contemplemos el rostro de Cristo muerto, puesto en brazos de su madre. Imaginad a María contemplando el rostro de su hijo muerto, el sumo dolor de una madre. Pero Cristo, que siempre ha consolado a María, la sigue consolando, y en el corazón de María queda todavía la llama encendida, siempre, que no se apaga nunca, de la promesa de Jesús. Yo resucitaré el tercer día. Y allí con María va naciendo también en nuestro corazón la esperanza y la fe en la resurrección de nuestro divino Salvador. Y ya al amanecer del tercer día, Jesús, que resucita entre los muertos, manifiesta su rostro con una alegría y una plenitud. Es el rostro del hombre Dios, de una humanidad nueva, renovada, restaurada. Ya no solo según el proyecto original de Dios, sino muchísimo más, porque hemos sido elevados a participar de la misma naturaleza divina por Cristo, por Jesús. La humanidad entra con Jesús en la vida plena de Dios. San Ignacio de Loyola dice que la Virgen María se presenta primero a su madre. No lo pone en los evangelios porque piensa que todos nosotros tenemos sentido común. Yo también lo pienso. Jesús se aparece a su madre y le muestra su rostro, esta vez ya transfigurado totalmente, su rostro resucitado. Le muestra a la Virgen María el cielo abierto para todos los hombres que queramos seguir a Cristo. Jesús aparece ya resucitado en su oficio de consolar y se va mostrando y aparece por todas partes, traspasando muros, paredes, da igual, poniéndose en medio de la comunidad reunida en torno de María, que es la primera creyente y madre de todos los creyentes. Vamos a acabar aquí con una pequeña oración, dando gracias al Señor pues por lo que Él nos ha puesto en los corazones y pidiéndole que nos dé el don de contemplar siempre el rostro de Jesús para conocerle más y amarle. Oh Señor, de nuevo hemos encontrado al amor
Y ahora vemos que contemplar el rostro de Jesús es contemplar el rostro del amor, de la verdad, de la vida. Es contemplando a Jesús resucitado cuando experimentamos que no solo has querido darte a conocer al hombre, sino que has querido fundirte con él para derretir el pecado que había en él, en el crisol del mismísimo corazón trinitario. Oh Jesús, cuán grande eres, cuán infinito es tu amor y tu ternura, cuán profunda es tu mirada. Cómo has venido y me has desvelado tu divino rostro, dejándome entrar en los misterios antes insondables de la vida divina. Oh, qué río de gracia y de vida cubre ahora todo mi ser. Oh Cristo, oh Dios, cómo me has seducido con el don de tu Espíritu para regalarme tantas gracias por la contemplación de tu divino rostro. Oh Jesús, que transformas nuestros corazones y los renuevas. Has recuperado para mí la semejanza divina que pierdo por el pecado. Enamorado estoy de mi amado, prendado estoy de tu belleza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por estar allí y gracias pues por este ratito de meditación y de oración todos juntos.